buenas tardes. Bienvenidos al Seminario de Investigación Educativa, evento académico organizado por el Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo de la Universidad Autónoma de Baja California, a través de la Coordinación de Investigación y Posgrado del propio instituto. Hoy tengo el gusto, un gusto repetido, que siempre es un gusto, de presentar a nuestro invitado especial, el doctor Sergio Reyes Angona. Antes de presentarlo, quiero decirles que estoy también, el gusto es también coordinar este seminario a nombre de la doctora Katiuska Fernández Morales. Bien, voy a leer de manera muy breve, porque si me pudiera leer todo el currículum, yo creo que sería la conferencia entera. Muy breve, algunas de las principales actividades que realiza el doctor Sergio Reyes Angona. Principalmente, quiero decir que actualmente es postdoctorante en nuestro Instituto de Investigación aquí en la UABC. La conferencia del doctor Sergio Reyes se titula Diálogo y Colaboración, mi diario de estrategia y tecnologías educativas. El doctor Sergio Reyes Angona es doctor en innovación educativa por el Tecnológico de Monterrey en 2019 y doctor en innovación didáctica en la Sociedad del Conocimiento por la Universidad Complutense de Madrid en 2015. Es investigador nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores y cofundador de la Red Mexicana de Centros de Escritura y filólogo hispánico de origen complutense en 1999. Como lo comenté al inicio, tenemos el gran gusto de actualmente tener en nuestro instituto al doctor Sergio Reyes como postdoctorante. Y también quiero decir que el doctor Reyes, además de colaborar con nuestros posgrados en la maestría en ciencias educativas, en el doctorado en ciencias educativas, también es colaborador de la maestría en tecnología educativa del TEC de Monterrey, con el diseño de una materia optativa llamada Escritura Académica y Tecnología Digital. El doctor Sergio Reyes también ha sido conferencista a nivel internacional y es autor de un gran número de artículos arbitrados y capítulos de libro y un excelente colaborador en el cuerpo académico TICE, que es el del instituto. Pues sin más preámbulo, bienvenido doctor Sergio Reyes, es un gusto y estamos para escuchar su conferencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un momentito, creo que hay un... Ya pueden ver, ¿verdad? Sí, así es. Sí, perfecto. Pues muchas gracias, el placer es mío y es un doble placer estar con ustedes en el instituto en este tiempo del postdoctorado y también compartir con ustedes estas historias que les vengo a contar. La presentación, la conferencia en realidad es una narrativa, está más próxima incluso por momentos del documental. Intento narrar la historia de mi vida como innovador educativo con las lecciones que he ido tejiendo en torno a estos conceptos del diálogo y la colaboración, de manera que siéntanse invitados, invitadas a utilizar el chat para lo que gusten, para discrepar, para agregar a sus propias historias, y yo intentaré ser lo más ágil posible. Te pido, Marisela, que si en algún momento se me queda en un ángulo ciego el chat, tú seas mi voz, o mejor dicho, la voz de las personas que escriban en el chat, para que se escuchen más personas y no sea una conferencia solitaria. Gracias, sí lo haré, con gusto. Muy bien, pues arrancamos esta historia y la arrancamos con una cita de Joseph Campbell. Ahora vamos a ver un video que nos va a hacer el favor, soporte técnico, de ponerlo. La cita dice así: la cueva a la que te dé miedo entrar contiene el tesoro que buscas. Y creo que es una buena reflexión que va a nutrir todo el camino, toda esa cueva que he recorrido y algunos de los tesoros que he encontrado en ella. Joseph Campbell identificó ciertos patrones en las historias, en los mitos, que se repetían, no importando si era una leyenda griega o la serie de Juego de Tronos. Entonces es muy interesante identificar estas pautas que tal vez sean profundamente humanas y universales de lo que él llamó el viaje del héroe. Les pido a soporte técnico que nos ponga el video. Van a ser 2 minutos. Como pueden ver, es un video de TED.
tienen Harry Potter, Katniss Everdeen y Frodo en común con los héroes mitológicos de la antigüedad? ¿Qué tal si les digo que todos son variantes del mismo héroe? ¿Lo creerían? Joseph Campbell lo creyó. Estudió mitos de todo el mundo y publicó un libro llamado El héroe de las mil caras, en el que recuenta docenas de historias y explica cómo cada una representa el monomito o el viaje del héroe. Entonces, ¿qué es el viaje del héroe? Piénsenlo como un ciclo. El viaje comienza y termina en el mundo ordinario del héroe, pero la búsqueda pasa por un mundo desconocido y especial. Por el camino hay varios sucesos cruciales. Piensen en su libro o película favorita. ¿Siguen este patrón? Status quo. Es ahí donde empezamos. Una en punto. Llamado a la aventura. El héroe recibe un mensaje misterioso. ¿Una invitación? ¿O un reto? 2 en punto. Asistencia. El héroe necesita cierta ayuda. Quizá la ayuda de alguien mayor, más sabio. 3 en punto. Partida. El héroe cruza el umbral de su hogar normal y seguro y entra al mundo especial y a la aventura. Ya no estamos en Kansas. 4 en punto. Contiendas. Ser un héroe es un trabajo arduo. El héroe soluciona un acertijo, ultima a un monstruo y escapa de una trampa. 5 en punto. Encuentro. Es hora de enfrentar la mayor prueba, el peor miedo del héroe. 6 en punto. Crisis. Esta es la hora más oscura del héroe. Se enfrenta con la muerte e incluso puede morir, solo para renacer. 7 en punto. Tesoro. Como resultado, el héroe reclama algún tesoro, un reconocimiento especial o un poder. 8 en punto. Resultado. Esto puede variar entre historias. ¿Se doblegarán los monstruos ante el héroe? ¿O lo perseguirán en su huida del mundo especial? 9 en punto. Retorno. Después de toda la aventura, el héroe retorna a su mundo ordinario. 10 en punto. Vida nueva. Esta búsqueda ha cambiado al héroe. Ha dejado su vida pasada. 11 en punto. Resolución. Todo el enredo de tramas queda enderezado. 12 en punto. Status quo, pero llevado a un nuevo nivel. Nada es igual una vez que uno es héroe. Muchos libros y películas populares siguen esta vieja fórmula muy de cerca. Veamos qué también se ajusta a los Juegos del Hambre a este modelo. Ok, ¿Cuándo escucha podemos Katniss interrumpir en Everdeen su este momento llamado a el la vídeo. aventura? Ahora Cuando en la simplemente va lotería se anuncia el a nombre de su hermana. desarrollar la parte ¿Y en la la que pone asistencia? ejemplos de ¿Hay toda alguien que le esta ayude en su estructura. aventura? Hey Mitch, ¿y qué tal la Si partida? pueden ¿Deja su interrumpir. mundo ordinario? Muchísimas gracias. Gracias por la agilidad, y por la ayuda. Bueno, no sé qué les ha parecido, si han podido reconocer algunas películas favoritas de ustedes, algunos textos que se podrían regir por esta estructura. Yo vengo a compartirles el viaje de mi vida como innovador educativo. Entonces, bueno, va a ser emocionante poder compartir esta aventura, no voy a seleccionar todas y cada una de estos momentos del viaje, solamente algunos que me parecen significativos. Y el primero de ellos es, bueno, recordar que toda trayectoria humana es un viaje y que por ahí vamos a empezar, o donde se inició mi viaje. Lo que ven en pantalla es uno de mis orígenes, soy de Madrid, pero también vengo por parte de mamá de este espacio rural en Guadalajara, en el norte de Guadalajara, en España, en Castilla. Y uno de mis poetas favoritos es Antonio Machado. Algunos de ustedes seguramente compartan conmigo ese amor a Machado. Dice: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Caminante no hay camino, sino estelas en la mar. Esta sensación de viaje, de camino que no se planea, que surge de manera muy exploratoria, de manera muy indecisa y que sin embargo va dejando el rastro efímero de uno, es algo que me ha acompañado en el campo de la innovación educativa. Aquí tienen el gráfico de Joseph Campbell, el que acaban de escuchar. Aquí estarían representados todos los momentos de ese patrón que sería transversal, sería la columna vertebral de tantos mitos, tantas historias. Yo me voy a centrar en 4 momentos de mi propio viaje. La llamada a la aventura, la ayuda sobrenatural, en el vientre de la ballena
y lo que aquí llaman apoteosis, yo le voy a llamar metamorfosis. Son 4 momentos en los cuales voy a extraer aprendizajes valiosos que he podido obtener en torno al concepto de diálogo, a la colaboración, a cómo desarrollar una pedagogía basada en ellos y en concreto qué herramientas tecnológicas y qué estrategias he ido descubriendo en cada una de estas etapas de mi propio viaje, de mi propio periplo. Muy bien, pues abróchense los cinturones. Empezamos. La llamada de la aventura. La llamada de la aventura tiene como subtítulo la exploración de los blogs. Y es que fue el primer gran descubrimiento que a mí me hizo revolucionar mi mirada sobre la pedagogía. Yo entonces me estaba especializando en ser profesor de escritura académica en una universidad privada del centro de México, la Universidad de las Américas, Puebla. Y también me gusta escribir y tenía como afición desarrollar mi escritura en los blogs. Y pensé que los blogs en Internet podían ser una buena herramienta para incorporar al proceso de aprender a escribir textos académicos. Y empecé a darle forma a todo esto para que la escritura no solamente fuera un acto individual, sino que los blogs permitieran ser leído en Internet y al mismo tiempo que las personas que estaban aprendiendo a escribir se leyeran entre ellas y se comentaran, es decir, crear una comunidad de blogs. Me ilustró muchísimo, me nutrió mucho el concepto de comunidad de práctica, de Wenger y Leif, esta investigación etnográfica, donde en 6 comunidades súper diferentes, carniceros en Estados Unidos, militares, las parteras en el Yucatán, ellos identifican cómo se aprende en esas comunidades, cómo se aprende fuera de la escuela, ¿no? Y se aprende de forma comunitaria, se aprende haciendo un viaje desde el novato que está en la periferia de esa comunidad a poco volverse alguien más nuclear en esa comunidad y teniendo acceso a mejores recursos, a relaciones, a poder, a conocimiento. Entonces, esa teoría fue la que sustentó, digamos, mi impulso hacia la construcción de esta comunidad de blogs. Les presento en pantalla a Jack Found, uno de mis estudiantes, y es que no quiero quedarme en la piel solamente de citar ciertos autores o teorías del diálogo, de la colaboración, de la comunidad, sino también todo lo que he aprendido y aprendo de los estudiantes. Él fue uno de mis estudiantes, le pongo de ejemplo, pero ha habido tantos y tantos personas tan queridas de las que he aprendido, y una de sus particularidades, aparte de que está, digamos, teniendo una mentalidad poco sensata, aparte de su encanto, es que es parkourista. No sé si conocen lo que es el parkour, lo vamos a ver ahora en pantalla. Eso es el parkour, es una especie de acrobacia urbana, ¿no? De ir saltando de edificios, ir haciendo algunas piruetas con el cuerpo, arriesgando muchas veces su integridad física. Él venía muchas veces, para empezar, venía descalzo a clase y para continuar venía con bastantes heridas. Bueno, de estudiantes como él yo aprendí muchas cosas. Aprendí esta mentalidad, este amor al riesgo, a la aventura, a explorar cosas diferentes a las que me estaban indicando mis propias inercias en el campo educativo, las instrucciones de mi director académico más inmediato. Este sentido de la juventud, digamos, es algo que bueno, me ha hecho avanzar en concreto en esta exploración de nuevas posibilidades. Y les leo el fragmento de uno de los poemas más memorables de Espronceda, Canción Pirata. Dice: ¿qué es mi barco, mi tesoro? ¿Qué es mi Dios, la libertad? Mi ley, la fuerza y el viento. Mi única patria, la mar. Entonces, este canto de la libertad, este canto hacia lo desconocido, esta gestión de la incertidumbre es algo fundamental, clave para poderse atrever a hacer cosas diferentes, a utilizar herramientas tecnológicas y a pensar la educación desde nuevas sensaciones que uno va incorporando a su propia trayectoria. Interesante cómo todo lo que sabe hacer este chico. Ojalá uno tuviera la mitad de su agilidad gatuna. Bien, esta es la manifestación de lo que le estaba platicando. Fue en el 2012. Esta es la captura de pantalla del blog que utilicé. El truco en este caso es utilizar un blog central, que es el blog que pone el profesor, donde yo también escribía y me sumaba a esta comunidad. Y en los márgenes se vinculaban los blogs de cada uno de los estudiantes. Esto facilitaba que ellos pudieran leerse entre sí. Y yo les pedía que, además de leerse, se comentaran y que fueran tejiendo una discusión entre ellos. Y también fueran observando qué consejos se daban en cuanto a la escritura. Y esto fue construyendo este proceso de investigación, porque tenían que investigar cada uno de ellos de una disciplina diferente, en una materia de tronco común. Tenía gente que estudiaba arquitectura, ciencias sociales, física, danza.
Entonces, cada uno tenía su propio tema de interés y su propia carrera, pero todos tenían que leerse, comentarse, aprenderse mutuamente. Imagínense los vínculos también entre campos de conocimiento, entre personalidades, entre mentalidades. Fue una experiencia para mí muy interesante, me permitió ver la potencia que tiene la construcción de una comunidad en clase. Pensar la clase como comunidad, no pensarla como sujetos que tienen que desarrollar de forma individual ciertas habilidades o que tienen que dominar cierto conocimiento. E investigué esta experiencia, está publicada en la REMIE, de hecho, la Revista Mexicana de Investigación Educativa, año 2013, si no me falla la memoria. Y lo que ven en esta pantalla es el sociograma de las relaciones que ellos me reportaban que estaban construyendo a partir de leerse mutuamente. Hay algunas sorprendentes, siempre comento la anécdota de uno de ellos que dice que se enamoró de manera arrasadora de una compañera de clase porque, palabras casi textuales, además de lo bella que es, cómo escribe, ¿no? Descubrió una dimensión de su persona que no habría aflorado si no hubiera sido por la lectura de su escritura. Entonces, estos vínculos tan poderosos también participaban las familias y una chica, por ejemplo, vinculó todos los saberes ancestrales médicos de su abuela indígena y era muy interesante porque su familia la estaba leyendo y estaba entendiendo el valor que tenía desde una perspectiva clínica esas cosas que hace la abuela, esas cosas que dice la abuela, ¿no? Esta alumna, pues sí, había recuperado ese saber y lo estaba intelectualizando y lo estaba cotejando con lo que estaba aprendiendo en la universidad. Les pongo esos dos ejemplos para ver cómo se puede expandir la experiencia de aprendizaje a partir de utilizar la tecnología, como en este caso, desde una perspectiva colaborativa y en particularmente desde una perspectiva comunitaria. Y luego lo llevé al campo de la formación docente y dije, bueno, esto ha funcionado con estudiantes de una universidad privada, que están relativamente familiarizados con los textos académicos. ¿Qué pasaría si lo llevo a un posgrado? Yo estaba impartiendo en ese momento clases en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, un posgrado en educación. Eran mujeres, fundamentalmente, que querían ser maestras, la primera generación de su familia que accedían a la universidad, mujeres de un contexto rural o semiurbano. Sí, Gaby, creo que se abrió tu micrófono, no sé si voluntaria o involuntariamente. Ok, ese silencio me indica que fue involuntario. Bien, continúo. No sabía que sí iba a funcionar con estas personas y fue muy interesante porque les costó mucho construirse como comunidad. Y sin embargo, cuando entendieron el potencial de verse como compañeras, no como rivales, de intentar desarrollar su propia voz en comparación con las otras, en algunos casos yo creo que fue una experiencia muy reveladora de todas las circunstancias que las habían constreñido, como mujeres, como personas de clase social media, baja, en fin, tenían circunstancias familiares muy difíciles, algunas de ellas, y tener este espacio para construir su propia voz intelectual, y poderla hermanar con otras. Fue un proyecto muy bonito y yo creo que fue valioso para ellas. Muy bien, pues esta es la primera etapa, esa primera exploración ahí me abrió los ojos ante un mundo de posibilidades con la tecnología y con una pedagogía comunitaria. Vamos con la segunda etapa del viaje, de este itinerario del héroe, ¿no? Estos patrones de los mitos que identifica Joseph Campbell, uno de ellos es el de la ayuda sobrenatural que el héroe recibe de alguien más sabio o alguien que le transmite unos poderes especiales. En mi caso yo diría que fue la lectura y el acercamiento a un marco teórico que podemos nombrar bajo el término de educación dialógica y que me fue puesto en las manos especialmente por el doctor Juan Manuel Fernández Cárdenas, a quien varios de ustedes aquí presentes tienen el placer de conocer, y fue una revolución intelectual para mí, porque me dio una lupa para entender estos procesos que yo había explorado de una manera más intuitiva, sin tener todavía un lenguaje conceptual o un conjunto de herramientas analíticas que me permitieran ver muchos ángulos y ver la potencia y las premisas éticas, filosóficas que podía haber detrás de esta pedagogía.
Les menciono un poema de Carlos Escliar, argentino. Dice, porque si el otro no estuviera ahí, y allí y aquí, nuestras pedagogías quedarían reducidas a cenizas, envueltas en borrascas, disueltas en pura mismidad. Porque si el otro no estuviera ahí, y allí y aquí, nuestras pedagogías no nos dejarán vibrar con el otro. Este poema para mí revela todo este potencial dialógico, este valor del diálogo como una condición natural del crecimiento humano. Es absolutamente necesario que el otro esté ahí, que el otro forme parte de ti para que tú tengas la posibilidad de evolucionar. Y es algo que tiene unas implicaciones muy hermosas. Les comparto también en pantalla una de las revelaciones que yo tuve, fue con un estudiante, se llama David Villarreal. Lo que están viendo en pantalla es un documental que él hizo de mi clase, junto con él, junto con otros estudiantes, y fue alguien que me cuestionó muchísimo. Yo generé cierta expectativa de la clase al principio, y después de un mes él me confrontó y me dijo, Sergio, esto no está funcionando para mí. Tú nos habías anunciado una serie de emociones, de posibilidades, y no están sucediendo, yo no las estoy experimentando como estudiante. Y bueno, pues a partir de ese diálogo empecé a entender cosas que yo no estaba entendiendo, logrando, generando, y nos hicimos muy buenos amigos, unos amigos muy especiales, aprendí muchísimo, he ido aprendiendo de David, alguien con un alma muy especial, y bueno, pues también forma parte de esta conciencia del diálogo que yo necesariamente he recibido de otros y de otros que me han confrontado, de otros que me han acorralado también, en mis mentiras, en mis insuficiencias. El documental es precioso, pero no tenemos tiempo para verlo, ¿no? Y es la mirada de él sobre lo que pasó en la clase. Nos entrevistó a todos, fue muy interesante. Bien, pues vamos a ver algunas pinceladas de este marco teórico. No tengo tiempo para explicarlo, simplemente sensibilizarnos ante algunas frases de algunos de estos autores. Un marco teórico que es líquido, que evoluciona, algunos de ellos se van difuminando, otros se van incorporando. Pude haber elegido algunos más, pero estos me parecieron significativos. Bakhtin probablemente estaría en el centro. Fíjense qué frase más bonita. Ser significa comunicarse. Solo a través de la comunicación eres. Somos en el otro. ¿Sí? No somos gracias al otro, no, somos en el otro. El otro es un espacio en el que somos. Es el espacio natural en el que puedes desarrollar lo que tú eres. Paulo Freire, con toda la teoría de la pedagogía del oprimido, con su lucha, digamos, contra esta educación bancaria. Ramón Flecha dice una educación crítica para el cambio social. Ahí está un poquito también la aspiración ética sutil, ¿no? La idea que todos tenemos de hacer algo que siembre un mejor mañana. Martin Buber dice, el yo y el tú se encuentran en el entre. ¿Sí? Ninguna de las dos subjetividades es por sí misma suficiente, necesitan cruzarse, entretejerse para poder desarrollarse. Dice Marcel, la intersubjetividad es esencialmente apertura y amor al otro. Esto es muy interesante porque muchas veces se conceptualiza de forma ética esta visión de la educación dialógica, pero tiene un componente emocional, tiene un componente de empatía, de apertura, de flexibilidad, de tolerancia, de amor, fundamentalmente de amor al otro. Sin ese amor, el resto del castillo solamente son interacciones humanas. Dice Levinas, dice, el lenguaje solo puede hablarse si el interlocutor es el comienzo del discurso, no es el receptor, como nos decían en la escuela, ¿no? Es el comienzo del discurso, si no está en el mismo plano que yo. Y la historia personal de Levinas es fascinante, si la quieren googlear. Y por último, voy a ver si alguien en el chat hablando de diálogo. Ok, interesante. Dice, las tesis de doctorado, dice Marisela, son como ese deporte, son saltos grandes en espacios distintos. Qué interesante. Dice Jackie, a veces me dan ganas de hacer parkour. Espero que el video anterior de Jack Phone no les haya inspirado demasiado. No quiero hacer responsable de ningún accidente. Dice,
Adelante, Marisela. Sergio, tienes una espectadora muy pequeña, no sé si sigue ahí, pero también está aquí atenta a tu diálogo, la hija de Liliana, es una chiquitita muy, muy, muy pequeñita y fíjate qué interesante. Pues espero que mi voz la arrulle o la acompañe. Entonces, bienvenida, bienvenida a este mundo de adultos que a veces nos hemos olvidado de aquello que fuimos, ¿no? Bien, continuamos con este diálogo y me encanta que se hayan animado a utilizar el chat para que vean, hay este juego de tenis, hay estos ecos que van tejiendo una conversación que yo no había calculado, ¿no? Que yo no controlo y que ustedes van incorporándose a esa conversación. El diálogo es un intento en constante cambio, una tentación de sumergirse en algo con alguien. Qué bonito lo dice Gadamer, ¿no? Una tentación de sumergirse en algo, en lo otro, con alguien, sumergirnos juntos, en ese otro que vamos explorando juntos. Muy bien, pues son algunas pinceladas de este marco teórico, de esta fortuna que cayó en mis manos, compartida. Miren, ya que acabo de ver, Liliana nos acaba de compartir a esta belleza absoluta, radiante. Un abrazo desde acá, no sé si me puedas escuchar bien. Hablo un poco raro, ya lo sé, pero te acostumbrarás a medida que pasen. Qué bonita. Hablando de amor, ¿no? Gracias, Liliana, por este regalo. Nos trajiste el amor del que estábamos hablando los intelectuales y que quien mejor lo sabe ahora mismo es tu hija y tú. Muchas gracias por eso. Muy bien, pues me van a decir, bueno, y todo este marco teórico, ¿cómo lo aterrizaste? ¿Qué hiciste con él, no? Habías explorado los blogs y ahora te cae, digamos, estas herramientas teóricas. Muy bien, pues me puse manos a la obra y entendí que una parte interesantísima de la pedagogía tenía que deconstruir la relación maestro-alumno y maestro-alumnos como una clase, como un conjunto homogéneo, y tenía que viajar hacia espacios de conversación directa, hacia espacios de asesoría, para entendernos. Y dediqué mi tesis doctoral en el TEC de Monterrey a desarrollar un modelo de diálogo, modelo de asesoría para el aprendizaje de la escritura de tesis de posgrado en el contexto institucional del TEC de Monterrey. Eran fundamentalmente maestros que estaban haciendo sus tesis de maestría. Y en ese momento la herramienta que teníamos a nuestra disposición era Webex, no sé si la conocen. Bueno, digamos que de Webex a Zoom hay un cambio interesante. Era un poquito más rígida Webex, pero también permitía compartir pantalla, la videoconferencia, tenía un servicio de chat, tenía algunas herramientas útiles, te permitía grabar la sesión, las funcionalidades más habituales en este tipo de softwares. Y lo interesante, más allá de la herramienta, pero la herramienta es interesante porque recuerden que estamos intentando dialogar sobre cómo aprender a redactar mejor tu tesis. Y esta pantalla lo que nos permitía, a diferencia de lo que sucedería presencialmente, todo esto era en línea, es poner como centro en la mesa, ¿no? Como platillo en esta mesa de conversación, el texto compartiendo pantalla. Es algo muy interesante porque se vuelve un primer plano conversacional y se vuelve muy nítida la conversación en torno al texto. Se vuelve un tercer interlocutor de esta conversación. Bueno, ¿y qué aprendí? ¿En qué consistió algunos de los descubrimientos? Fundamentalmente que la asesoría tenía que ver con una especie de baile, con una conversación donde ambos aprendíamos, donde obviamente el asesor ocupa una posición de experto, de alguien que se supone que tiene un mayor periplo, una mayor trayectoria, habilidades, conocimiento técnico, en este caso de la escritura, pero que no por ello no de aprender y no de una forma naif, de estoy aprendiendo mucho. No, no. En concreto, lo que construye el diálogo es un proceso de conciencia expandida. Es decir, el que sabe más aparentemente de la escritura empieza a comprender mejor los mecanismos que contribuyen a construir una habilidad de escritura y que muchas veces son tácitos. Uno los va desarrollando, pero no tiene conciencia de ellos. Y al mismo tiempo va entendiendo diferentes ángulos de escritura, que es los que coloca la persona con quien conversa. Y la persona asesorada va aprendiendo una mirada crítica más expandida sobre las posibilidades de la escritura, que en ese momento ensancha su propio dominio de la redacción. Entonces, para que esta relación de empatía crítica, de expansión de la conciencia funcione, una de las cosas que descubrí es que era muy importante el humor, las bromas. A veces se me puede ir la mano, claro, y puede una broma no resultar graciosa para la otra persona, ¿no? Pero en realidad va tejiendo un ambiente relacional agradable, distendido, empático, va generando posibilidades que después hay que aprovechar, pero va generando posibilidades. Entonces quería mostrarles cómo
estas imágenes capturaban estos momentos dinámicos de la conversación donde Diana se reía, yo ponía caras extrañas por lo que me decía y íbamos generando esta exploración mutua en las tinieblas de la escritura para ver qué entendíamos ambos. Yo de los problemas que ella tenía para mejorar su escritura y ella de cómo podía mejorarlos. Y a partir de ello generé un modelo de asesoría dialógica, así lo llamé, del aprendizaje de la escritura académica en posgrado. Y bueno, no tengo tiempo para explicar todo este modelo, pero pueden ver que tenía cierto tipo de actividades o estrategias didácticas, también tenía una mirada como más conceptual, aquí llamo los efectos, ¿no? La autoridad crítica, el slow writing, tenía ciertas características, ciertos rasgos, el diálogo, que aquí nombro como interaprendizaje, praxis, indexicalidad, rizoma, humor y coreografía. En fin, desarrollé esta visión, esta mirada que intenté plasmar de forma más conceptual en este modelo. Y pasamos al siguiente, nos quedan dos momentos, dos saltos, ¿no? Les recuerdo, el primero fue la exploración con los blogs. Bueno, el siguiente así fue este marco teórico que yo llevé al campo de la asesoría de la escritura académica. Y voy a hacer una pausa porque nos quedan dos puertos que surcar. Y el tercero se llama En el vientre de la ballena. Y le llamo la crisis de los laboratorios. En todo proceso hay un momento de crisis, ¿verdad? En todo proceso humano. Lo estarán viviendo ustedes en sus tesis o las personas que están del otro lado, los doctores, los investigadores lo estarán viviendo también en sus propios momentos de vida. Y esas crisis es muy interesante. La palabra crisis en griego significa cambio, pero es un cambio que implica un nivel de dolor, de sufrimiento, porque tienes que ver morir algo que eras, algo a lo que creías, algo a lo que estabas apegado. Y al mismo tiempo implica liberación, porque brotan nuevas energías, nuevas posibilidades en el nuevo ser que estás empezando a ser a partir de la crisis. Bien, pues yo tuve también mi crisis y mi crisis estuvo de alguna forma vinculada a los laboratorios ciudadanos. Ahora les voy a platicar en qué consisten. Elegí para ilustrarlo un fragmento de la persona en crisis, el personaje en crisis por excelencia de la literatura en castellano, Don Quijote, o al menos uno de ellos. Y es un fragmento en el que Don Quijote está conversando con Sancho porque ve unos molinos, es un fragmento muy conocido, y él los confunde con gigantes, ¿no? Y es Sancho quien le dice, ahí sí que, no seas güey, ¿no? O sea, cuidado con esta palabra, es muy antigua la palabra de hoy, ¿eh? Ya se registrar en los siglos de oro. Entonces, mire vuestra merced, ¿no? Con esta, esta cordialidad jerárquica, ¿no? Recuerden que era su criado. Mire vuestra merced, respondió Sancho, que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento. Y lo que en ellos parecen brazos son las aspas, que volteadas del viento hacen andar la piedra de molino. Bueno, y Marisela puso una carita también, Jackie. Bueno, es que es una escena muy interesante, ¿no? Donde la persona supuestamente inculta e ignorante, el criado, le dice al señor, al aristócrata, al leído, al cultivado, al académico, le dice, estás pero fatal, ¿no? O sea, estás viendo cosas que no son y te las estás imaginando. Bien, pues mis castillos tienen que ver con ese descubrimiento, digamos, esa epifanía tiene que ver con lo que yo experimenté en Ciudades que Aprenden. Ciudades que Aprenden es un laboratorio ciudadano, así lo calificaban, organizado por el TEC de Monterrey, que desarrollamos en la Ciudad de México en diciembre, en el 2015. Convocamos a unas 100 personas de diferentes lugares de Latinoamérica para que desarrollaran en 2 semanas 8 proyectos de innovación social, 8 ideas que podían ayudar a solucionar parcialmente algunos problemas como la exclusión social, la pérdida de memoria histórica, la dificultad de acceso a herramientas jurídicas de los indígenas, la ecología, en fin, teníamos una agenda, digamos, de buenos deseos y teníamos 2 semanas para desarrollar en diferentes equipos de trabajo lo que llamamos un prototipo, un producto o recurso que fuera el fruto de ese trabajo. Lo que están viendo es una toma aérea desde un dron que nos hicimos en el centro, en el patio de la biblioteca. Y eso es muy interesante porque rentamos la Biblioteca de México, una biblioteca preciosa, está en la Ciudad de México, a lo mejor la conocen. Una biblioteca con mucha solera, con
con un edificio antiguo, de muros gruesos. Y al final, y esto es parte de lo que les quiero comentar, uno de los espacios simbólicos más poderosos fue el patio. Y es allí donde estábamos tumbados en esa foto. Bien, esta es una foto de conjunto de varios de los que estábamos en ese momento. Y lo que ven alrededor de la foto es un montaje con algunos de los productos, de los prototipos que desarrollamos. No queda muy claro, pero en la parte de arriba a lo mejor ven como una especie de maquinita. Esa maquinita fue un router para generar internet en cualquier lugar del planeta sin cobertura, un dispositivo autónomo. La idea era construir a través de ese dispositivo un sistema de consulta para que en una comunidad rural de una sierra perdida de la cobertura digital se pueda desarrollar algún sistema de democracia, de toma de decisiones. En fin, les pongo estos ejemplos para que entiendan el contexto en el que nos estábamos moviendo. Otro de los grupos, un grupo de artistas brasileños, se fueron a un barrio difícil de la Ciudad de México, bueno, difícil, urbano, humilde, ¿no? Y entrevistaron a ancianas. Las entrevistaron para ir registrando sus historias, sus ilusiones, sus tristezas, sus problemas. Y la idea fue, con esos testimonios, ellos que eran artistas, grafitear ese barrio, algunos muros de ese barrio, para que esas personas pudieran ver representado su mundo en sus propios paseos cotidianos al mercado o a cualquier otro lugar. Entonces, bueno, son dos ejemplos que les pongo del tipo de propuestas que se desarrollaron en estas 2 semanas, pero más que las propuestas me interesa la lógica de trabajo, cómo se aprendía de esta forma, cómo se aprende en un laboratorio. Un laboratorio es un espacio exploratorio, un laboratorio no tiene un plan definido de trabajo. Teníamos una idea inicial, una idea de partida, pero cada equipo era autónomo para desarrollar el producto que pudiera, que quisiera, que entre todos se acordaran desarrollar, que les alcanzara el tiempo. Entonces se vuelve un espacio experimental, se van generando avances, se consultan esos avances, se atraen a expertos, a mediadores para que puedan dar su opinión sobre lo que están observando, se les facilitan algunas herramientas o materiales para que puedan trabajar, tecnología. Entonces esto revolucionó mi mirada. Yo estaba pensando en el trabajo como docente dentro de un aula, dentro de un programa académico o en un espacio de asesoría institucional. No me había imaginado un espacio tan libre, tan dinámico, tan caótico, tan confuso. Había crisis también personales especiales que se detonaban, un espacio tan emocional. Hubo peleas, hubo llantos, hubo fiestas, hubo... Era un espacio a experimentar centros institucionales. Dije, pero entonces, para aprender no se necesita un maestro, no se necesita un sílabus, un programa, un sistema de evaluación, no se necesita un control institucional. Y la idea del control es muy interesante, porque fíjense este espacio. Este espacio fue parte de lo que iba emergiendo en esta experiencia. Juvenal, un abrazo. Acabo de ver cómo prendías tu cámara. Juvenal es bien inteligente. En cuanto hablamos de cosas emocionantes como un laboratorio, dice aquí me meto, aquí me cuelo yo en esta reunión, ¿verdad? Bien, lo que estás viendo, Juvenal, es lo que desarrolló uno de los arquitectos que trajimos como mentor de uno de los proyectos. Y él compró un montón de plástico, compró 2 ventiladores, digamos, tienen otra palabra técnica, y generó una burbuja dentro de ese plástico, básicamente. Y después la fuimos entre todos decorando, con cojines, con grafitis, ¿no? Y lo interesante es que al principio, y esto es muy paradójico porque nos costó un dinero, bueno, no a nosotros, ¿no? A la institución, al TEC de Monterrey, le costó un dinero rentar el espacio de la Biblioteca de México y rentamos una gran sala solamente para nosotros, con la mejor calidad de internet, con diferentes mesas, sillas, en fin, como materiales para poder hacer diagramas. Y al final lo que pasaba es que todo el mundo se iba a la burbuja a trabajar. Nadie quería estar en un espacio cerrado, institucional, rígido, y lo que buscaban para generar una mayor creatividad, para estrechar mejor sus relaciones humanas, distensarse, era este espacio donde cada quien llegaba, entraba, salía, era muy fluido, muy dinámico. En fin, esto solamente es una metáfora espacial de lo que aplicaba para todo. Aplicaba para la construcción de conocimiento, aplicaba para el uso de herramientas, todo era muy exploratorio, iban apareciendo herramientas que no habíamos considerado al principio. Y obviamente esto supuso una crisis para mí, porque una vez que uno ha vivido una experiencia de este tipo, se hace preguntas como la siguiente, o al menos esa fue la pregunta que yo me hice.
cómo llevar este espíritu a un espacio institucional, cómo crear puentes útiles, significativos, cómo construir un diálogo interesante entre las ventajas de un espacio institucional, las ventajas del control, las ventajas de tener expertos que te enseñan, las ventajas de la pedagogía, entre eso, que era lo que yo conocía, y esto otro, las ventajas de la interacción dinámica, las ventajas de la experimentación, las ventajas de la emoción, cómo generar estas sintonías, ¿no? Estas armonías musicales, y también qué colisiones pueden darse entre ambas si te pones manos a la obra a hacerlo. Y en eso ha consistido el resto de mi viaje, en esta exploración. Y en concreto apareció en ese momento, yo trabajé como uno de las personas de apoyo, de los mediadores, les llamábamos a ese rol, en uno de los grupos que trabajaba bancos de tiempo. No sé si conozcan lo que es un banco de tiempo, es algo fascinante. Son sistemas o comunidades, grupos que se están desarrollando en diferentes partes del mundo de manera presencial, local, apegados a un barrio o de manera digital, a través de una aplicación, que consisten en un intercambio de favores o de saberes, donde al ofrecer tu conocimiento o aquello que tú ofreces, puede ser algo muy concreto, como observen un taller de repostería, una clase de fotografía, ¿no? Al tú ofrecerlo no recibes remuneración a cambio, lo que ganas es un bonus de tiempo. Por ejemplo, si has dedicado 1 hora, ganas 1 hora. Esa hora tú la puedes invertir en aprender de alguien de esa comunidad el saber que a ti te interesa. Entonces, Paula, que ella ofrece una clase de fotografía, puede dársela, no lo sé, a María, y a cambio María puede tomar otra clase de otro compañero y entre todos ellos se van intercambiando estos saberes, van acumulando horas a favor o horas en contra, por eso es un banco, porque digamos tienes un capital simbólico de tiempo. Incluso hay comunidades que tienen un sistema de una moneda falsa, una moneda simbólica. Entonces son 5, no sé, colaboraciones le podemos llamar, ¿no? Y estas redes se construyeron sobre todo a partir de la crisis del 2008, donde muchos universitarios se quedaron sin chamba y tenían tiempo y encontraron esta manera para seguir capacitándose y para seguir sintiéndose útiles y valiosos para la sociedad. No solamente piensen esto en términos de qué puedo recibir de un banco de tiempo de estas características, sino qué puedo ofrecer a los demás. ¿Cuáles de mis saberes no tienen suficiente audiencia o no tocan a suficientes personas y podría haber esas personas súper interesadas en lo que yo sé hacer, ¿no? Muy bien, esto revolucionó mi cabeza. Dije, wow, ¿cómo puedo aplicar esta lógica del banco del tiempo a una clase, a un curso de capacitación docente? ¿Cómo lo puedo aplicar a procesos de investigación? Bueno, pues ahí viene el último momento, lo que podríamos llamar en la lógica de Joseph Campbell la metamorfosis. Yo estoy construyendo lo que yo llamo colaboratorios. Está todavía en una etapa de construcción, está todavía en este viaje. Y esos colaboratorios son la síntesis de todo este periplo que les he comentado, del valor del diálogo, del valor de la colaboración, del valor de la comunidad, de lo que yo he vivido en esas diferentes instituciones y diferentes experiencias educativas. Rescato un poeta maravilloso, Claudio Rodríguez, castellano también, que termina así. Él además escribió este poema súper joven, a los 17, 18 años, impresionante. Llegó a una madurez emocional y espiritual a una edad muy temprana. Y él pertenece a un libro que se llama El don de la habilidad. Él estaba lleno de ser, lleno de ganas, lleno de energía, ¿no? Dice, y sin embargo, esa energía vital, es un don. Mi boca espera y mi alma espera. Y tú me esperas, ebria persecución, claridad sola mortal, como el abrazo de las hoces, pero abrazo hasta el fin que nunca afloja. Entonces observen el nivel de pasión que transmite con estas palabras, esta ebria persecución, que a pesar de que estos acantilados, estas hoces le puedan hacer sentir los límites de su capacidad para explorar, finalmente se siente recogido, se siente abrazado por ese límite para poder seguir persiguiendo toda su pasión, ¿no? Todo su deseo de ser. Encontré esto en internet. Bueno, entonces, ¿qué es un colaboratorio, en pocas palabras? Es la manera más sencilla que he encontrado de explicarlo, pero sigo en construcción.
Para mí es una experiencia de, por una parte, intercambio de saberes, intercambio de palabras, de diálogo, e intercambio de afecto. Esa es una de sus dimensiones. Y simultáneamente la otra es una experiencia de producción de recursos, de iniciativas, de ideas, de herramientas, de metodologías, de cosas en una red. De ese conjunto de cosas que son útiles para esa comunidad, para esa red de personas. Esa es mi definición de colaboratorio. Si se quiere, una versión de lo que podría ser entendido como una comunidad de práctica, pero incorpora mucho esta idea del intercambio, de la horizontalidad. Y yo empecé a desarrollar tentativamente estos colaboratorios. Una de mis primeras experiencias, de las más significativas, me llamó la Volkswagen en Puebla para desarrollar un colaboratorio a sus equipos de venta, postventa y de ingenieros. Y dije yo, madre mía, ¿qué voy a hacer? No conozco las problemáticas ni los sentires de una comunidad de empleados de la Volkswagen. Les va a parecer un chiflado que viene de la innovación educativa, que viene de la universidad. ¿Cómo es posible que esto tenga valor, ¿no? Lo exploré y fue hermoso, fue gente sensacional. Ahora van a ver algunos de los ejemplos, algunas de las actividades concretas. Una de ellas le llamo trueque de saberes. Utilizo la herramienta de Google Form. A través de Google Form, es un formulario en Internet, hay muchos otros formularios que se pueden hacer, otras herramientas. Se les pregunta básicamente dos cosas. ¿Qué sabes hacer? ¿Qué te gustaría aprender? De manera más concreta, ¿qué habilidades te gustaría compartir y enseñar a otros? ¿Y qué habilidades te gustaría aprender de otros? En una comunidad concreta, en este caso en empleados de la Volkswagen. Entonces, con sus respuestas después se exportan a un Excel, a una tabla, y en esa tabla nos permite a toda esta comunidad tener un espejo para identificar, órale, Mónica Ramos sabe dar asesorías psicológicas y Paola Garrido, wow, sabe fotografía y Juan sabe hacer paella, qué interesante. No le conocíamos ese secreto. Y José Pablo es un más de la organización. Y Marisela Saavedra de la ortografía, del origami. En fin, se van visibilizando los saberes en una comunidad. Y entonces el juego consiste después, veamos la fotografía anterior, en crear estos subgrupos donde alguien imparte estos, yo le llamo nanotalleres, ¿no? Estos microtalleres, con su pequeña habilidad para compartírsela a sus colegas y se van dinamizando para que la mayor parte de ellos pueda recibir talleres de sus colegas y también dar talleres a sus colegas. Bien, pues funcionó muy bien, les gustó la idea y después tuvo una continuación en la propia empresa. Otro de los ejercicios de las estrategias didácticas que utilizo es lo que yo llamo hackatones. Los hackatones son una reunión, históricamente han sido reuniones de hackers, ¿no? De programadores informáticos para desarrollar código, desarrollar lenguaje, escritura programacional juntos. Puede ser en línea o puede ser presencialmente, cada quien en su máquina. Y todos le van escribiendo al mismo tiempo y se va desarrollando y se van editando y van corrigiéndose mutuamente. Bien, pues yo dije, ¿qué tal si aplicamos estas lógicas de trabajo a una comunidad docente? Y lo hice en la Universidad de las Américas. Impartí, no sé si tal vez 8 talleres aproximadamente, de diferente recorrido. En diferentes grupos, algunos eran de diferentes facultades, ¿no? Entonces me tocaba colegas de artes, colegas de economía, colegas de ingenierías, colegas de humanidades. Estaba muy distribuido. Otras veces eran en departamentos específicos. Y nos proponíamos producir cosas que fueran útiles para nosotros. Por ejemplo, aunque no sé si alcanza bien a verse, en la parte de arriba, a la izquierda, construimos con unos colegas del área de escritura académica. Yo coordinaba en ese momento el Centro de Escritura Académica de la Universidad de las Américas y ellos eran asesores de ese centro, ayudaban a los estudiantes de cualquier carrera que venían a mejorar sus capacidades para escribir los textos que tenían que escribir para la universidad. Pues bien, había algunos disgustos, había algunos problemas, porque no quedaba muy claro para algunos estudiantes qué podían obtener y qué no de esas asesorías. Entonces dijimos, ¿por qué no hacemos un decálogo? ¿Por qué no hacemos así como las tablas de la ley, ¿no? O sea, ¿cuáles son las 10 cosas, los 10 consejos que les damos a los estudiantes que entren, pasen en este umbral, lleguen al centro de escritura para que tengan más claro, para ayudarles a obtener un mejor beneficio? Y bueno, pues
fuimos haciendo diferentes versiones, al final quedó una tabla. La idea era esta tabla colocarla en las paredes del centro de escritura, como si fuera un tatuaje, para bueno, crear estas normas, estas buenas prácticas alrededor. Adelante, Marisela, tienes el micrófono abierto. Fíjate que es muy interesante, pero no logramos ver la tabla, la 1, que es la que estás ahorita narrando, no logra verse casi nada. Bueno, por lo pronto yo no. Vale, déjame ver, puedo hacer un zoom. Sí, ojalá. Y en esto, en lo que lo buscas, te quiero comentar que Estrella, quien es analista del posgrado en nuestro instituto, siempre ha sido una persona que se ha buscado prepararse. Ella comenta, dice, entrar en la cueva del marco teórico nos da terror por el miedo a las expectativas de un diálogo con, en él, otros autores. Está súper bonito ver el marco teórico como una cueva, ¿verdad? Abre posibilidades, expresa sufrimientos ocultos. Y me encanta que, gracias por además hacerte eco de otras voces, me encanta que lo vea como la posibilidad de un diálogo, porque es un marco teórico. El marco teórico es dos cosas simultáneamente. Es una herramienta de análisis, ¿no? Es algo con lo que es un microscopio, vamos a decirlo así, o un telescopio, pero también es un diálogo, es una conversación, donde tú discutes con cierto autor cuál es tu voz en la tradición intelectual que te antecede. Entonces es muy bonito pensarlo, y pensarlo como cueva es realista, porque es oscuridad plena al principio, ¿no? Sí, y además, porque no sabes de repente qué monstruo va a salir de esa cueva. ¿Y qué monstruos? ¿Y qué monstruo? ¿En qué monstruo te vas a convertir tú después de pasar un cierto tiempo en esa cueva, ¿no? Te vas a metamorfosear en ese monstruo. No, pues estupendo. Y gracias por las palabras. Igual, en el chat está abierto para que continúes. Estamos muy cerca ya de cerrar esta conferencia y después sería precioso poder conversar un ratito con ustedes. Muestro simplemente la tabla. Creo que se puede ver en estos momentos. Confírmenme si se puede ver. Muchísimo mejor, gracias. Perfecto. En realidad no tiene tanto, ¿cómo decirles? Sustancia poder comentar la tabla, es solamente un ejemplo del tipo de cosas que se pueden hacer con estos hackatones. Piensen en su comunidad, en su grupo, cuáles son sus problemáticas, sus intereses, qué les gustaría resolver. Por ejemplo, el marco teórico. Si tuviera que hacer una clase, a lo mejor un hackatón con estudiantes de posgrado, podría ser un hackatón de tips para construir un mejor marco teórico. Entonces, entre todos vamos escribiendo o retos o problemas que estás encontrando en la construcción de tu marco teórico. Y una lista de problemas y con otra columna de soluciones donde cada quien puede identificar soluciones de un problema del otro compañero y el otro compañero del tuyo, y todo eso después puede llevar a un conversatorio, ¿no? A un análisis grupal, a un debate sobre cuáles son las mejores prácticas. Entonces, eso es un hackathon. Y hay miles de posibilidades. Si es con niños, pues tendría otras tesituras. Si es con investigadores, se puede hacer un hackathon de cómo problemáticas de APA o problemáticas de identidad digital o lo que fuera, ¿no? Entonces, la verdad es que es muy permeable, es muy plastilina el concepto de hackathon. Caben muchos guantes y cualquier comunidad tiene sus propias problemáticas y también necesita ciertos productos, ciertas soluciones, ciertas ideas, ciertas iniciativas. Pues era interesante que vieran algún ejemplo concreto. El otro ejemplo que les quiero proponer es, bueno, lo hice con colegas de toda la Universidad de las Américas y fíjense, porque fue como más específico, ¿no? Había que decir cuál es tu estrategia didáctica con la que generas más engagement, más participación, más entusiasmo en los estudiantes. ¿Cuáles son tus trucos de profe para hacer esto en línea? Porque esto fue ya al inicio de la pandemia. Y también cuáles son las herramientas tecnológicas que utilizas. Y igual respondieron a un formulario, después se exporta en un Excel como este, se edita para que se pueda leer mejor y a partir de ahí se visibiliza y se comenta por parte de toda la comunidad. Son ejemplos de hackatones. Creo que hay un par de intervenciones más en el chat. Ah, ok. Sí, es que propuestas innovadoras se pueden hacer. En realidad, fíjense que lo más innovador es lo sencillo que es, porque la idea es muy simple. Es construir una comunidad que se echa la mano para solucionar sus propios problemas y que hace cosas juntos. O sea, no estamos descubriendo el hilo negro, ¿eh? Lo estamos identificando en algunas herramientas, Google Forms, documentos colaborativos como Google Doc, y lo estamos llevando, digamos, a un territorio digital, pero la idea es relativamente simple y no por ello no compleja en su práctica, ¿no? En su puesta en acción. Vale, voy de nuevo a compartir toda la pantalla. Ya estamos... Bueno, directamente les comparto
ya para cerrar en tiempo, el colaboratorio que he llevado más lejos tal vez en sus propósitos y en su tiempo, y fue en Santillana 1i. No sé si conozcan Santillana 1i, es una red de escuelas que le apuestan a nuevas formas de aprendizaje, con mucho uso de la tecnología, escuelas privadas de todo el país, no me sé la numeralia, pero creo que unas cerca de 200. Y me tocó, bueno, yo diseñé un diplomado de largo alcance, fueron en total un montón de horas, 80 me parece horas más o menos, a lo largo de unos 9 meses o 10 meses. Y el resultado es lo que van a ver. Es donde he llevado más lejos todas estas dinámicas. No tengo tiempo para explicar cada una de las dinámicas, pero bueno, para que vean, había 3 partes, 3 etapas de este colaboratorio. La primera era construir redes entre los líderes de zona a nivel nacional, después generar entre todos los empleados, los coaches, porque no son docentes, ellos capacitan a las empresas, a los profesores para que trasladen este modelo educativo. Entonces, era que los coaches se vieran al espejo y dijeran cuál es el perfil de habilidades que ellos necesitan desarrollar, las identificaran, las describieran, y por último que construyeran todo un sistema de innovación donde generaran propuestas, iniciativas, y fuéramos modelando, fuéramos dándole forma a esas propuestas. Esos fueron en esencia los 3 módulos. Y bueno, aquí pueden ver algunas de las imágenes, de los testimonios de esa experiencia, algunas actividades interesantes, como el objeto especial, que es una actividad muy bonita. Cada quien tiene que hablar de su objeto especial y eso rompe el hielo, construye confianza. Hicimos un diagnóstico de los problemas que tenían como empresa y ahí está la forma en la que lo graficamos. Todo esto está hecho con ellos. Solamente teníamos un diseñador de apoyo, pero básicamente todos iban generando diferentes documentos en diferentes conversaciones y iban dando forma. El trueque de saberes, construimos toda una red donde ellos se capacitaban mutuamente. A través de WhatsApp se convocaban, era una lista, no se ve del todo bien, pero pueden ver, ¿no? Entonces, aquí pueden ver, por ejemplo, que Claudia Sánchez dio habilidades de negociación, sabe de eso, y también Pati Zorrilla, presentaciones efectivas, como que cada quien tenía un contenido en el que era particularmente bueno y se conectaban entre ellos para intercambiarse esos saberes, ¿no? Como un trueque. Entonces, cada burbuja es un empleado, es un coach, y estos fueron los talleres que se desarrollaron. Entre ellos yo no los controlaba, algunas veces los grababan, ellos se los subían a sus propias plataformas o se los pasaban por WhatsApp. Luego, a partir de desarrollar el perfil del docente, surgió la idea de hacer un boletín. Entonces, cada uno de ellos encontró un espacio para escribir y publicar sus ideas. Y le fuimos dando como secciones, como construir una revista, digamos, de la empresa. Y pues de la sección de participación especial, la cachucha teórica, era otra de las secciones, había otra sección que era qué ganaste en la semana o algo así, ¿no? ¿Qué aprendiste? Las buenas, las malas y las regulares de la semana, como el anecdotario de la semana. Entonces fue interesante, tenía un espacio de escritura, de reflexión, de compartir anécdotas. Hicimos una guía curricular, cuáles eran los aspectos del currículum escolar, de primaria, de secundaria, que resultaban claves en el proceso de transformación escolar en el que ellos tenían que actuar. En fin, son muchas cosas, no me quiero extender, fueron muchas iniciativas, muchos productos que generamos. Este collage de nuevas tendencias educativas, también le dimos cuerpo. Y me quiero simplemente, con esto me despido, enfocar en lo que llamamos prototipado de iniciativas. Entonces, los repartimos en equipos y cada equipo propuso algo que resultaba clave para mejorar su profesión, su capacitación o resolver algún problema de la empresa. Con una serie de herramientas, de metodología, aplicamos el Design Thinking, no sé si lo conozcan, tiene diferentes etapas. Yo no lo construí solo, yo tuve a un diseñador como Mariano, nivel top, estrella, a Marco, alguien que tiene mucha expertise en asesorar empresas, a Pati Zorrilla, que era la líder nacional educativa de todo este equipo y que fue nuestro corazón en esa aventura. La verdad es que fue precioso también construir esto entre varias personas, ¿no? Y dejó como huella pues, unos proyectos de futuro que después pueden o no ser desarrollados por ellos. El desarrollo de una aplicación, de una app, para formar y capacitar a las escuelas, el número 1. El número 2, un radar de estrategias para aumentar la matrícula de estas escuelas ante los problemas de la pandemia. Entonces, ¿qué otras escuelas estaban haciendo qué? Identificar esas mejores prácticas. Y por último, un modelo de comunicación interna para evitar desajustes, malos entendidos
entre los directivos, los coaches, los líderes, y también externa para la comunicación de todo lo que ellos hacen con las escuelas y que los directores de las escuelas o los profesores pudieran tener un manual para informarse, ¿no? Y poder consultarlo. Esta era mi última etapa del viaje y simplemente, pues muchísimas gracias por haberme escuchado. Les comparto solamente mi correíto final por si alguien quiere escribirme por la razón que sea. No sé si se está viendo bien. Déjenme que lo ponga un poquito más pro. Ok. Y un placer. Ojalá esta conversación no les haya pues aburrido y les haya dejado algo, ¿no? Esta metáfora del itinerario, pensar nuestra vida de forma narrativa, las poesías que acompañan esta presentación, los descubrimientos, el marco teórico del diálogo, todas estas estrategias concretas, actividades que he ido desarrollando y quedo a su disposición, Marisela, Jackie, gracias por el aplauso digital, Karen, gracias por poner la cámara. Si pueden poner la cámara, yo se lo agradezco mucho para sentir, digamos, su presencia, para que este diálogo sea más completo. También los cuerpos se escuchan al verse. Sara, no te había visto. Mira, qué bonito, ¿no? Bonita sorpresa. Un saludo desde aquí. Juvenal, que bien te ves ahí en tu sofá, me parece que es, ¿no? Descansando. Juvenal está echando el rato, ¿verdad? Algo así. Nancy, ¿qué tal? Muy bonito el entorno, lo que se puede apreciar desde aquí. Nada más, a su disposición. Soy todo oídos. Muchísimas gracias, Sergio. Siempre es un gusto escucharte. Y yo creo que los que estamos involucrados en estos procesos de enseñanza, aprendizaje, en todos los niveles tendríamos que romper el esquema tradicional de cómo exponemos nuestras ideas y nuestros conocimientos, cómo las exponemos visualmente y también cómo las narramos. Y eso es como que es parte de este aprendizaje. Estamos muy acostumbrados a llevar una estructura de tipo tan metódico que si no hay introducción, objetivo, planteamiento, etcétera, no entendemos la visión del conocimiento de manera, ¿no? Me parece general muy, muy valioso tu participación, el conocimiento que nos compartes y la manera en la que nos compartes. No sé si alguien tenga alguna, por favor, alguna pregunta o algo, pero yo ya tengo preparadas las mías porque como una buena ignorante en este proceso, en este nuevo proceso de entender conceptos como laboratorio y colaboratorio, estoy perdida, ¿sabes, Sergio? A ver, en ambos hay colaboración y por una parte, entonces, ¿cuál es la diferencia desde tu perspectiva? Creo que es un término que vamos a utilizar mucho ahora, desde tus trincheras, desde tu visión, ¿qué es un laboratorio para ti? ¿Qué es un colaboratorio? ¿Y en qué momento consideras valiosa la palabra afecto? O sea, ¿por qué el afecto es un término que incluyes para definir un colaboratorio cuando yo hablaría de diálogo, de empatía, de interacción? Dos grandes preguntas que necesitan, y lo digo sin ironía, al menos unos 10 o 15 años más de mi trayectoria para poderlas responder con cierta claridad, ¿no? Estoy en ello, o sea, estoy en el centro del huracán y tú me estás lanzando la pregunta que me hace consciente de estar en ese centro. ¿Qué diferencia hay entre un laboratorio y un colaboratorio? Bueno, puede ser un juego semántico, simplemente para reforzar el valor de la colaboración dentro de ese laboratorio, porque la palabra laboratorio, que viene en el imaginario más inmediato del mundo de la química, por ejemplo, ¿no? De las ciencias de este tipo, pues puede estar más orientado hacia la producción, hacia la experimentación, hacia la metodología y no necesariamente hacia la colaboración. Hay gente que trabaja en laboratorios y siempre colaboran, pero a lo mejor no están en el primer plano de su experiencia o de su actividad. Entonces, es escalar, digamos, al primer plano de conciencia a través de este prefijo del co, el valor de la colaboración. Eso a nivel conceptual. Y a un nivel más concreto, me permitía ensamblar mi propia versión del laboratorio, incorporando también esta idea de la comunidad, que también tiene este prefijo co, ¿no? Lo común, la identificación de problemáticas compartidas, la construcción de soluciones en común. En los laboratorios en los que he participado hay agendas donde cada equipo desarrolla cierto reto, cierto proyecto,
pero no necesariamente ese proyecto responde a sus problemáticas como comunidad. ¿Por qué? Porque no necesariamente se construye como comunidad. No se ven mutuamente como estamos conformando una comunidad, sino más bien como un grupo de trabajo. O así lo experimenté en algunas ocasiones, ¿no? Siempre hay una dosis de afecto que puede venir, pero no necesariamente está en el primer plano. Y bueno, yo la quiero escalar a que la idea de la comunidad para mí es muy importante. Por razones muy obvias, todos venimos de comunidades familiares, comunidades locales, y en el mundo en el que estamos viviendo, hacia el que estamos viajando, donde hay redes digitales que permiten reconstruir cierto sentido de la comunidad, grupos de WhatsApp que tenemos por doquier, por ejemplo, pero también nos disgrega mucho y nos vuelve, y en esta época de confinamiento aún más, ¿no? nos desconecta de lo común y nos puede volver muy solipsistas, muy ensimismados, muy egoístas. Entonces, para evitar ese riesgo, quiero subrayar estos valores de lo común, de la comunidad. Y el afecto, ¿por qué el afecto y no la empatía? Bueno, tendría que meterme a estudiar 5 años la diferencia a nivel psicológico, a nivel moral, ético, ¿no? Entre empatía, afecto. Pero yo diría que intuitivamente afecto para mí es una palabra como más sencilla, que tiene que ver con lo cordial, con sentir como primera sensación del otro las ganas de amarlo, de ayudarlo, de echarle la mano, de observarlo con agrado, ¿no? Y que esta conciencia del otro como alguien que nos constituye a nosotros mismos, como alguien que necesitamos para ser, es algo que yo me gustaría contribuir a recuperar en los procesos educativos, que a veces son muy solitarios, y los procesos de investigación son aún más solitarios. Y mucha gente se ahoga en el doctorado o en la maestría, no porque no domine un marco teórico, se ahoga porque se siente muy solo o sola. Y hay momentos muy agobiantes y sacrificios muy especiales que hay que hacer. Sentir que el otro también los está haciendo, que puedes dialogar con el otro y que tu tutor te brinda también su apoyo emocional y que formas parte de una comunidad más amplia, que no estás tan solo en tu cueva, es algo que para mí tiene un valor fundamental. Yo lo he experimentado y mi forma de retribuir ese agradecimiento es intentando promover este tipo de valores en la educación. Muchísimas gracias, Sergio. Muy Sorry, me extendí interesante. demasiado en la respuesta. No, por favor, no, Prometo que en para la nada. próxima pregunta voy a ser tuitero. No creo que lo logres, pero no. Sé cómo eres, o sea, no. Nos gusta tu forma de ser. Bueno, mi esposa me castiga mucho cuando me paso más de 30 segundos, así que me tiene entrenado. Sí, bueno, pero aquí tú tienes, el tiempo es tuyo, no te preocupes. La broma de Aquí mi sí, esposa es que me he vuelto académico porque me permiten foros para hablar durante 1 hora como este. claro, es que aquí tú tomas decisiones, tú no te apures. Invito a la comunidad a que pueda abrir de manera libre su micrófono y poder Quiero comentar externar. algo. Adelante, por favor, Estrella. Gracias. Bueno, Adelante. primero, pues siempre me han gustado mucho los seminarios que nos comparte el doctor Sergio, desde ya tiene algunos años, no recuerdo si 3, 4, no sé, pero desde que vino me han gustado. Pero al margen de eso, tengo pues de repente 2 cachuchas, ¿no? Una de estudiante y otra de analista aquí en el posgrado. Por el lado del analista de posgrado, estoy viendo que quizás muchos de ustedes no saben, pero la maestría acaba de ser aprobado su nuevo plan de estudio, que son los chicos que están ahorita de maestría. Y generalmente nos tratamos, digamos, antes de entrar a clases formales en su primer cuatrimestre, se hace una ronda de talleres, de cursos, precisamente para prepararlos o ambientarlos, tanto académicamente, en algunos procesos antes de iniciar las clases. Y pienso yo que más allá de esta, como dice también la doctora Marisela, de esa formalidad que sabemos que es lineal, todavía como que no terminamos de romper con esa forma clásica de la estructura de ciertos componentes o incluso de la impartición de las unidades de aprendizaje. Me va a colgar el doctor Sergio, ¿verdad? Pero a mí me gustaría que para la próxima generación que va a ingresar el otro año, y yo confío en que va a estar aquí él todavía con una segunda postulación de su convocatoria de postdoctorante, que participar para estos estudiantes que ingresan, a lo mejor no al inicio, porque al inicio pues es mucha confusión, incertidumbre, muchísima información. Los chicos aquí no me van a dejar mentir con tanta cursos y que se les imparte. Pero a lo mejor en el inter del primer cuatrimestre, en el primer cuatrimestre, generar un espacio así como este que comenta,
donde los estudiantes se explayen y digan sus inquietudes, sus, qué tips se pueden pasar. Quizás a lo mejor al principio, como dice el doctor Sergio, ¿no? Él daría la apertura y por qué no ver si a lo mejor desde ahí se construye una comunidad pedagógica entre ellos mismos, porque finalmente de dónde sale todo este resultado también innovador que fortalece pues de la respuesta de los participantes. Y creo que, digo, aunque yo los veo desfilar aquí, a mí me ha tocado ver estudiantes ahí en la sala que están, a ellos no les ha tocado, pero en la generación anterior, 8 o 9 de la noche, ay, Estrella, una que otra voz por allá, o regresaban, y a lo mejor, si se construyera este tipo de comunidad, a lo mejor podrían trabajar y externar e intercambiar, sobre todo, que eso es lo importante, sus inquietudes, sus tropiezos, sus obstáculos, o cómo lo resuelven, o a lo mejor otro le puede decir, mira, yo le hice asado, el marco teórico es esto, o no es esto, como decía, ¿no? El APA. Entonces, todo ese tipo de detalles quizás se pueden hacer en una y menos formal, sobre todo menos formal, porque yo entiendo que uno los tiene que convocar a eventos, pero así es, ni modo, eso no nos lo salvamos. Pero hay eventos, pero se pueden construir otro tipo de eventos no formales y a lo mejor habría más participación de una forma voluntaria que tener que convocarlos. Me encanta lo que estás proponiendo. Yo soy materia dispuesta, si quieren contar conmigo para intentar este tipo de talleres, de iniciativas. Y de hecho, Jackie y Karen están comentando, justo están subrayando lo que acabas de decir, Estrella, desde su piel de estudiantes lo están viviendo. Pues adelante, Jackie y Karen, comenten lo que acaba de decir Estrella o ustedes lo que cada quien guste. Yo ya quedó grabado, yo estoy disponible, Estrella. A mí invítenme a la fiesta, yo me sumo. Muchas gracias, Estrella. Muchísimas gracias. ¿Alguien más quisiera comentar algo al respecto? Bueno, es que es bien curioso. Yo interpelé. Ahí está Juvenal. Muy lindos para el chat, pero muy tímidos para la interacción verbal. No sé. Es que se está grabando, así no. Adelante, Juvenal. Juvenal. Ser consciente de las cosas que dije. Adelante, Juvenal. Siempre se lo he dicho a Sergio, ¿no? Me parece muy interesante las propuestas. Podemos decirle innovadoras y podemos decirle que estamos retomando lo que la naturaleza nos ha enseñado, ¿no? Es decir, un ecosistema se compone de diferentes elementos y cada elemento tiene sus fortalezas. Ninguna es debilidad, sino que aunque pareciera para otro una debilidad, pues son fortalezas. Incluso, cada uno cumple con una tarea específica, aunque pudieran aprender otra tarea, pues cada uno tiene una tarea. Y entonces aquí lo que yo he visto es que tratamos de ser todólogos, y entonces aprender de todos para ser todólogos. Más bien lo veo yo como una oportunidad de explorarse uno mismo y ver hasta dónde llega su capacidad y hasta dónde llegan sus habilidades en determinado tema o en determinado aspecto. Y desde ahí se da a conocer a los demás, pero es este espíritu de colaboración, es decir, es el espíritu de servir, proponer más que capacitarnos mutuamente, trabajar como un ecosistema. Es decir, hemos dado eso y cada investigador pues trata de adquirir las habilidades o las competencias, pero todas para poder ser un investigador. No es así la cosa. O sea, yo no creo que sea, sino más bien cada uno aportará. Es decir, las investigaciones no tienen que ser aisladas. Las investigaciones no tienen individuales, sino que tiene que ser un producto generado por todos, ¿no? Como son los entre varios. Deberían ser una conversación, en última instancia debería haber una conversación entre las diferentes tesis, ¿no? ¿Qué estás descubriendo tú? ¿Qué implica lo que yo hago? Eso le daría una emoción diferente a construir estos. Claro, y entonces sería apasionante esto. Ya no sería solamente efectivo, sino como bien dice Sergio, también sería afectivo, ¿no? Exacto. No por qué sufrir un posgrado, sino disfrutar este camino.
Bueno, la vida se sufre también, quiero decir, o al menos yo la sufro. También hay que abrazar el sufrimiento, hay que familiarizarse como un amigo que nos acompaña a lo largo de la existencia. Pero es verdad que hace falta, como tú bien dijiste, hacerlo con otros y hacerlo de manera más motivada, más social. Eso es algo que podemos poco a poco, grano a grano. Y es verdad que nos podemos llevar por el ideal de la colaboración, todo esto es hermoso, pero luego también surgen muchos problemas y hay que estar preparados para ello. Hay colisión de intereses, hay choque de personalidades, hay que familiarizarse con un nivel de caos, de incertidumbre, cuando son procesos menos dirigidos, menos institucionalizados. Entonces, hay que desarrollar cierto desapego al control. En fin, hay muchas tuercas que hay que apretar y no siempre salen bien estas experiencias o no salen bien siempre para todo el mundo. Lo digo para también no quedarnos con una sensación completamente enamorada del ideal, pero no aterrizada en el barro de la realidad, ¿no? Y también es muy importante sentir esa arena y esa suciedad del barro. Pero estamos hablando de afecto juvenil, tú y yo, y aquí tenemos una estrella pop de Internet que está retirándose del escenario en estos momentos. De momento no se reconoce como estrella pop, pero creo que tiene la energía para hacerlo, ¿verdad, Liliana? Y antes ya que quería decir algo, me parece, no sé, Karen, estaban comentando también al hilo de lo que estaba diciendo Estrella, lo que acaba de decir Juvenal. Yo, Sergio. Diana, adelante. Adelante, Diana. Pues siempre muchas gracias, súper interesante siempre escucharlo. Estoy muy en sintonía en ese sentido. De hecho, yo siento que la palabra colaboración, como tantas en el campo educativo, se desgasta, se va perdiendo el sentido, ¿no? Y esa parte yo lo relaciono con el diálogo, el sentido de comunidad y el afecto. Sí, estoy muy en sintonía con esa parte. Pero justamente dentro de esto que es ahorita mi problemática de investigación y las experiencias vividas en este entorno, justamente en este mundo digital, o sea, que ya no es presencial, que ya no es, siento que se ven afectadas estas tres cosas, ¿no? El sentido del afecto, de la comunicación y del logro de la comunidad en sí, de la parte dialógica incluso. ¿Cuál es tu experiencia en ese sentido? ¿Qué nos puedes aportar? Súper buena ¿Qué han pregunta. sido las mejores? Y tengo la misión de responder en un párrafo, a ver si lo logro. Bueno, van a ser dos, sospecho. Yo les comenté una de mis tesis doctorales, la de la asesoría y el modelo dialógico en el TEC. No les hablé de la otra. La otra tenía que ver con una comunidad virtual en Internet de profesores de español como lengua extranjera, una comunidad internacional. Estaban inscritos 11.000 personas. En realidad, activos eran unas 400, 500 personas. Y muy comprometidos, unas tal vez 40, 60 personas. Hice un trabajo de etnografía virtual durante un año, donde yo participé, hacía entrevistas, analizaba foros, organizaba eventos en línea y descubrí el potencial de Internet para reconstruir tejidos comunitarios. Creo que responde parcialmente a tu curiosidad. Es decir, lo que me contaban muchas de estas colegas, que eran mexicanas en Alemania, peruanas en Japón, estaban repartidas por todo el mundo, daban clases de español, me contaban que en sus centros educativos no se llevaban tan estrechamente con sus propios colegas, por las razones que sean, horarios, falta de una sala de profesores, por lo que fuera. Y encontraban en esta comunidad un espacio donde se consultaban sus dudas, se pasaban sus materiales para impartir clases, se echaban sus risas, algunas veces habían viajado y caían a la casa de la otra o del otro. Entonces, era muy interesante porque no se conocían previamente. Solamente su contacto era a través de esta comunidad, que era una comunidad de colegas, muy orientada a resolver problemáticas del trabajo. Y sin embargo se generaba una sensación en varios de ellos de sentido de pertenencia a esa comunidad, de sentirse a gusto, de sentirse con colegas a los que les puedes confiar tus problemáticas, tus dudas, no a tu director que te puede echar de la escuela, no a tu colega que te puede decir, uy, qué idiota es este tipo, ¿no? Sino a gente que precisamente por estar a tantos kilómetros de distancia y no tener un contexto presencial de influencia mutua, tenían otro tipo de posibilidad de afecto y de posibilidad de confianza. Entonces fue súper interesante descubrir eso y desmitificar la idea de que en Internet no podemos tejer también comunidades.
igualmente valiosas, igualmente afectivas, ¿no? ¿Alguien más tendrá algún comentario? Muchas gracias, Sergio. Jacqueline, ¿tú querías comentar algo o fue mi imaginación? Porque de repente vi que tu micrófono estaba abierto. Jackie lo intentó 2 veces y las 2 veces la boicoteamos, así que dije, Ay, no, qué pena. Jackie, ya entendí el mensaje de la vida, ¿no? Hazte escuchar, te dejo el micrófono. Gracias. De hecho, ahí le escribí rapidísimo en el chat, porque retomando lo que comentaba la maestra Estrella, creo que todavía tenemos, como decía Karen, allá arribita, no, vamos apenas a la mitad, nos falta un año, y aún así creo que sí nos falta esa colaboración, esa interacción, porque pues realmente no nos conocemos. Entonces creo que no es tarde para la propuesta que propone la maestra Estrella, y ahora sí que abro la invitación pues a quien se pueda unir y podamos organizar algo que nos ayude. Y más ahora que, por ejemplo, estamos en este proceso de entrar a las cavernas del marco teórico que dice la maestra Estrella. Entonces, ya se va a quedar como broma local, ¿verdad? Como apoyo emocional. ¿No? No sentirnos solitos. Entonces, bueno, yo aviento la propuesta de la maestra Estrella más arriba, a ver si alguien la agarra también. Y aquí me encanta, tiene muchas virtudes, pero una de ellas, para mí muy especial, es que dice las cosas de manera muy relajada, muy suave, muy quedita, pero dinamiza y pone en marcha muchas cosas, ¿no? Entonces, ya que acabas de generar, digamos, esta idea que ¿por qué en lugar de hablarlo como hacemos los intelectuales no nos ponemos manos a la obra? Y empezamos a probar, a explorar. A lo mejor funciona parcialmente. Bueno, no hace falta un súper mega proyecto no, a lo mejor vale la pena empezar con algún tallercito, alguna experiencia, le llamamos hackathon, le cambiamos el nombre, le llamamos club, le llamamos qué sé yo, ¿no? Bueno, yo me presto, ¿eh? Así que si Jackie, Sara también estaba sintiendo, Karen miraba de manera como muy profunda, como intentando ver las implicaciones de todo esto. Liliana se sonrió como diciendo, sí, necesitamos salir de la cueva juntas o al menos acompañarnos en la cueva, que no sería poco. Y Brianda está pensativa, así que Ale también está ahí. Como ustedes gusten, los calamos. Aquí tenemos una línea, un cuerpo académico, el de TISE. Podemos darle forma a todo esto. Estrella también nos puede echar la mano. En fin, sí, por supuesto que sí. Muchísimas gracias. Yo me estoy animando bajo los efectos del entusiasmo de Jackie, pero a lo mejor, no sé, necesitarían que más personas experimentaran el valor de lo que se puede desarrollar, ¿no? Gracias, Sergio. Hay un comentario en el Face por parte de Ella Mezcua. Dice, hola, me parece muy interesante esta parte social sobre el aprendizaje. Recuerdo a Albert Bandura y aprender en comunidad. ¿Qué mejor que en su ambiente académico de posgrado? Y luego, se habla mucho de la importancia de socializar. Perdónenme, permíteme. Quítate. Discúlpenme. Hablando de afecto. Disculpen. Tengo un perro aquí abajo, por favor, discúlpenme. Descubrimos la otra cara de la palabra pasión o emoción, ¿no? Perdón. ¿Qué mejor que su ambiente académico de posgrado? Se habla mucho de la importancia de socializar para aprender en la educación básica y qué importante sería en un nivel de crisis existencial, conceptual, que es el día a día, ¿no? Discúlpeme, gracias, ya. Lo siento. Sí, cuídalo, estamos hablando de afecto, de empatía. Gestiona bien este momento. Bien, no sé si hay una pregunta concreta, pero la reflexión me parece súper interesante y me parece muy interesante vincular el momento actual, esta sensación de crisis. Aunque hay algo muy bonito de ser filólogo. Yo estudié filología. La filología consiste en la historia de la lengua y la literatura. Entonces, leíamos textos medievales, por ejemplo. Y siempre toda generación tuvo la conciencia de estar en crisis. Y cada momento de la historia es un momento de crisis. Y lo es realmente, porque constantemente estamos confrontándonos a procesos de cambio. Tal vez lo que
está pasando es que el nivel de cambio está siendo más acelerado y más radical, ¿no? Entonces hay una potencia en la crisis, a lo mejor de un calibre diferente, pero es verdad. Juntos podemos salir mejor de todas estas crisis personales, sobre todo con un nivel de conciencia más expandida, con un nivel más claro sobre lo que somos, sobre lo que queremos vivir, sobre lo que nos afecta. Esa idea me parece muy importante, muy valiosa. Construir conciencia de forma colectiva y a partir de y también generar redes de afecto, redes de apoyo, redes de intercambio, redes de colaboración para echarnos la mano. Para echarnos la mano, porque cada vez va a haber más retos, más complejidades, más habilidades que tienes que aprender en una carrera loca, más presiones del mercado. Si no tienes un contrapunto, una comunidad, un arraigo, un refugio, se va a volver no sencillo esa gestión. Así que me sumo a esta idea del valor del aprendizaje social, por supuesto. Y lo importante, como dices, Sergio, es que lo que plantea María Mezcua es que en realidad en el posgrado es donde tenemos esta crisis existencial y conceptual, ¿no? Y que sí es importante hablar de un aprendizaje considerando el aspecto social. Es súper interesante lo del posgrado porque yo creo que genera dos crisis. Una, la crisis teórica, conceptual, técnica, digamos, ¿cómo rayos le voy a hacer para resolver esto intelectualmente, ¿no? Y la otra, la extenuación. Implica un grado de sacrificio, de desveladas, de mal comidas, de renuncias, que te lleva a tu límite. Y en ese límite puedes vivir momentos de crisis personal importantes, ¿no? De replantearte quién eres, qué quieres en la vida, qué haces aquí. Entonces, es muy importante ser conscientes de eso, verbalizarlo como en estos espacios, verbalizarlo y comunicarlo y saber que los estamos viviendo todos, también los investigadores, con cada vez más presiones y más demandas y más complejidades y más tecnología. Y estamos viendo procesos también muy complejos, ¿no? Y tenemos que buscar cómo echarnos la mano. Jacqueline comenta aquí, pienso que podemos organizar algo ahora que se regrese a la nueva normalidad. Híjole, esto de regresar. Y luego la nueva normalidad, y lo veo tan complejo. Jackie no comenta, Jackie nos está invitando a una fiesta, así lo leí yo entre líneas. Está organizando ya la party. No, eso lo escribió la maestra Estrella. Ay, claro, sí, perdona, te respondí a ti, ¿verdad? Miren, es que me dio una mordida tan fuerte ahorita, me dio una mordida que todos mis sentidos se cuatrapearon. Es que... Estuvo muy bueno como anécdota, ¿no? Dice Jackie, no, ya les veo a estos, después del confinamiento me caen todos en casa de golpe. Y vamos. Me va a salir fatal. Ahí se aclaró rápidamente, ¿no? Sí, pues qué interesante, porque fíjate, Estrella ya está recogiendo el testigo, ¿no? De lo que acabas de decir, Jackie. Y dice que ya está carburando. Vamos a organizar algo con lo del el regreso a clases, ¿no? Es un buen momento y va a haber ganas, ¿no? Va a haber ganas de socializar, de mirarnos, de tocarnos, de sentirnos. No, y dice Estrella, ahora sí, propia. No, Jacqueline es la subversiva. Ajá. No sé, hay que analizar esa parte. Dice Jacqueline, yo que quería quedar bien cuando estaba grabado y al final va a caer la grabación que soy la rebelde, la subversiva, que hay una fiesta en mi casa. Esto es el teléfono descompuesto, ¿no? Genial, lo bueno, genial. Comentando nada más, hablan de crisis, es cierto, todos los tiempos son de crisis, afortunadamente, porque están en cambio constante, entonces siempre será crisis. Y estas tuercas de las que tú hablabas, estos malos entendidos o estos resultados no esperados, son precisamente parte de ese mismo cambio. Entonces, bien lo dices, es decir, hacernos conscientes de que es un cambio permanente y que en este cambio va a haber, pues, veces no tan agradables. Va a haber broncas. Pero junta a dos seres humanos, hay una bronca, inevitablemente. Es más, deja a un ser humano a solas durante ciertos segundos, va a haber una bronca consigo mismo. Tenemos esa estructura también confrontacional, neurótica, es inevitable y como tú bien dices, es la sudoración necesaria para construir y cultivar la colaboración. Ajá, sí, o sea, aceptarlo como algo natural. O sea, no verlo como algo personal, sino es algo natural. Exacto. Es decir, así como un atleta o un gimnasta ve como natural sudar por el ejercicio físico que realiza. No le rehúye al dolor muscular porque forma parte del crecimiento del músculo. Así es.
Está muy bien apuntado. Bueno, pues ¿a qué hora nos vamos a la casa de Pues, Jacqueline? a ver, vamos una vez preparando las maletas, ¿no? Para viajar. Bueno, no sé si alguien más tenga algún comentario, si no, sería así. Pues obviamente cerraríamos ahorita el proceso de esta sesión y por favor no se vayan, necesitamos vernos y tomarnos esta foto que habla también de este afecto mostrado.